hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar paso a la predicación de esta mañana. Como algunos de ustedes ya saben, estamos llevando a cabo una serie de predicaciones expositivas en el libro de Romanos, por lo que el día de ahora vamos a considerar y aperturar el capítulo 4. Durante esta serie de semanas atrás hemos venido discutiendo respecto de cómo Dios ha presentado el plan de salvación a los hombres y de cómo los hombres en su condición natural son agentes reacios a este plan que Dios tiene para con la humanidad. La semana pasada comenzamos a hablar respecto a cómo Dios justifica a los pecadores y cómo en el Evangelio se responde la pregunta de cómo una persona impía puede ser salva delante de un Dios justo. Así que en esta mañana, en el capítulo 4, vamos a considerar las implicaciones del plan de salvación. El título de la predicación es Dichoso aquel a quien el Señor no culpa del pecado. Y vamos a considerar los versículos del 1 al 8 en esta mañana. Pero déjenme contarles un breve recuerdo que tengo de cuando era niño. Cuando estaba en escuela bíblica, cantábamos muchos coros. Recuerdo de que uno de ellos decía, el padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tenía muchos hijos tenía el padre Abraham, gloria a Dios. Esa era una de las alabanzas que cantaba cuando era niño en escuela bíblica. Probablemente sus hijos también saben de ese corito. Pueden preguntarle después. Lo cierto es que, como dice Michael Bird, ese corito es el mejor resumen del capítulo 4 del libro de Romanos. El padre Abraham tenía muchos hijos. Y no hablamos de la humanidad entera, sino de los descendientes de la fe a través de él. Pablo en esta oportunidad va a utilizar a dos figuras ilustres del Antiguo Testamento. En primer lugar, el patriarca Abraham, una figura emblemática en la cultura judía. Y en segundo lugar, a un hombre de contrastes, David. Pero va a utilizar a estas dos figuras del Antiguo Testamento para probar un punto que ya desarrolló en el capítulo 3, que es la justificación. Y todo lo que nosotros hemos venido hablando respecto de teología ahora va a tomar sentido en carne y hueso. Porque lo que él ha estado hablando de la justificación era nada más que texto, pero ahora, por medio de la presentación de estas dos figuras, tanto de Abraham como de David, él va a presentar en carne y hueso a lo que se está refiriendo. Es decir, que él va a ejemplificar y a presentar con dibujos y colores lo que él nos ha estado tratando de decir hasta este momento. Al mismo tiempo, nosotros vamos a ver que a través de este texto, cuando una persona ha sido justificada delante de Dios, también ha sido injertada al pueblo de Dios. Es decir, de que nosotros no solo tomamos parte en la justicia de Cristo, sino que nosotros también formamos parte en la familia de Dios. Y va a desarrollar, y nosotros vamos aquí, de que todos los verdaderos judíos, todos los verdaderos creyentes, ya sean judíos o gentiles, formamos parte del linaje de Cristo. Y que pertenecer a esta familia es una necesidad que todos nosotros tenemos. Así que en este capítulo que tenemos delante, en Romanos 4, él va a presentar su argumento a favor de la justificación por fe. Y tengo un pedido para ustedes, y es que mientras leemos el texto, como cuando nos convertimos por primera vez, nos maravillemos de lo que Dios ha hecho a través de la persona de Jesucristo. En nuestros días ajetreados, en nuestro diario vivir, muy posiblemente hemos dejado de maravillarnos ante lo que Dios ha hecho. Mi oración y mi pedido también para ustedes es que mientras leemos este pasaje, estos 8 versículos del capítulo 4, nos volvamos a maravillar y nos volvamos a gozar de lo que Dios ha hecho en Cristo. Y que si en algo debemos de jactarnos, que sea en la obra de Cristo y no en lo que nosotros podamos pensar de nosotros mismos. Pablo va a establecer, como lo dicen las Escrituras, que la salvación
viene solamente por las obras de Jesucristo y no de nosotros, pero que también en el programa de la salvación, la fe es el instrumento importante para hacerla posible. Él va a hablar también respecto a qué no consiste la salvación en estos 8 versículos. Él va a decir de que las obras, aunque son una manifestación de la salvación, ellas no juegan ningún papel importante. Así que el otro pedido es a que nos deshagamos, si aún no estamos en Cristo, e incluso los que estamos en Cristo, a que nos deshagamos de nuestras obras de bien y pensar que ellas contribuyen en algo a nuestra salvación. Él va a demostrarnos, y en lo sucesivo del capítulo 4 va a presentarnos palabras claves para que nosotros veamos en qué consiste la salvación y cuáles son las implicaciones de la justificación. Nosotros vamos a ver mientras escaneamos este texto que Él va a presentar palabras como creer, fe, justificación, ser contado como justo. Es decir, de que el mensaje de Él en esta mañana va a ser claro, y es a que solo la fe justifica y no nuestras obras. Él va a decir de que solo de esta manera y a través del instrumento de la fe, una persona puede ser contada como justa delante de Dios. En ese sentido, ahora le pido que me acompañen al capítulo 4 y leamos la palabra de Dios del versículo 1 al 8. Dice la Escritura, el ejemplo de Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuando dice, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Oramos. Buen Padre y Dios, gracias por la bendición de haber podido tener una semana más y haberla podido culminar de la mejor manera. Gracias, Señor, por hacer posible la reunión y asistencia a este culto. Gracias porque nos permites reunirnos bajo el consejo de tu palabra y porque tenemos una libertad de asociación que muchos de nuestros hermanos en el mundo no pueden gozar. Permítenos, Señor, hacer uso de esta libertad de asociación de la manera más benefactora para nuestras vidas espirituales y también para tu gloria. Pedimos, Señor, que el texto pueda confrontar, edificar y consolar los corazones de cada uno de los presentes. Oro, Señor, que pueda ser instrumento de lo que tú tienes para decir a tu pueblo y que de este texto podamos sacar aplicaciones prácticas para ejercerlas empezando este día. Pido, Señor, que a pesar de que en el texto se encuentren complejidades teológicas, me ayudes a presentarlas de una manera llana y sencilla para que tu pueblo pueda ser edificado. Ayúdame, Señor, y a nosotros en general, ayúdanos a poder vivir de acuerdo a las implicaciones de lo que es una persona justificada. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Bueno, en el capítulo 4, como he dicho ya, se presentan una serie de implicaciones de la justificación por fe. Pero para llegar a ese punto, Pablo ha venido ya ejerciendo y diciendo un argumento respecto a la condición de Dios, a la condición del hombre, cómo Dios ha presentado ese plan de salvación a los hombres y al mismo tiempo cómo nosotros también podemos ser parte de ese plan. Así que lo que tenemos delante no es una información que deba ser leída con demasiada facilidad. Es un texto
muy teológico el que tenemos, pero al mismo tiempo también tenemos la bendición de que la palabra de Dios se presenta a nosotros de manera sencilla. Así que no voy a procurar presentar este texto en una manera de confusión para nosotros, sino que como vamos a ver, y mientras leemos este texto, vamos a ver de que el mismo texto nos va a ofrecer aplicaciones prácticas para que nosotros las pongamos en práctica en nuestras vidas. Así que empecemos diciendo de que el capítulo 4 está dedicado a Abraham. Pero ¿por qué Pablo presenta a Abraham? De todos los personajes que nosotros conocemos del Antiguo Testamento y que han sido muy buenos, ¿por qué cree usted de que Pablo ha presentado la figura de Abraham? Y no solo de él, sino que también del versículo 6 al 8 presenta a David. Él va a ratificar lo que ya ha expuesto en los versículos finales del capítulo 3. En primer lugar, Pablo quiere presentar a Abraham porque es una figura emblemática del Antiguo Testamento y porque Pablo quiere demostrar que incluso 2000 años antes de que él escribió el libro de Romanos, la justificación por la fe ya era una realidad viva en la vida de las personas como Abraham. Es decir, de que lo que Pablo tiene para presentar a la audiencia es que la justificación por la fe no es una teología nueva, no es algo de que él está inventando o de que él está imponiendo a la congregación de Roma, sino que les está diciendo por medio de la figura de Abraham, que es el personaje más importante de la fe judía, que esta fe, que esta justificación posible a través de la fe ya ha sido practicada y ejercida 2000 años antes de él incluso presentar su discurso. Esa es una de las razones por la que Pablo está presentando acá al patriarca Abraham. Y también nos está diciendo al mismo tiempo que incluso 600 años antes de que la ley fuera presentada al pueblo judío, realmente Abraham no cumplió ninguna ley, por lo que en consecuencia él no pudo haber sido justificado por sus obras. Si él no tenía ninguna ley, entonces ¿cómo puede presentarse la queja de los judíos de que Abraham ha sido justificado por las obras? Eso no tiene ningún sentido, eso es anacrónico. Pablo está diciendo que Dios ya había justificado a Abraham por la fe, no había ley en vigencia. Así que Dios desde el principio de los tiempos ha estado justificando a las personas por la fe sola. En segundo lugar, Pablo quiere utilizar a este hombre Abraham como un ejemplo de la salvación por fe por el simple hecho de que Abraham era un ser humano y que todo ser humano que quiere gozar de salvación, además de arrepentirse de sus pecados, también debe creer por fe en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Así que Pablo ha estado hablando básicamente de realidades teológicas en términos abstractos. Ahora, todo lo que él ha dicho de la información viene a tener color. Todo lo que él ha dicho y nos ha dicho hasta este punto del libro de Romanos viene a ejemplificarlo con la figura de Abraham. Es como si cuando estábamos en el colegio y tomábamos la clase de educación física, nuestro profesor nos decía, tienen que correr de esta manera. Para tener una mejor resistencia tienen que respirar 3 veces en 1 minuto. Eso es solo la teoría, pero para nosotros poder entender lo que él estaba diciendo nos era necesario ejercer la práctica. Bueno, eso es lo que Pablo está haciendo acá. Luego de haber brindado la información en los primeros 3 capítulos y particularmente en el pasaje de la semana pasada, ahora él en carne y hueso presenta a Abraham y también a David para decirnos de que la salvación por la fe a través de la figura de estos 2 hombres no solo es necesaria, sino que también es una realidad. En tercer lugar, Pablo presenta la figura de Abraham porque aunque la tradición y el pensamiento judío eran contrarios en muchos sentidos a lo que dice la Biblia, ambos estaban de acuerdo, tanto judíos como Pablo, de que Abraham era una figura importante delante de Dios. Y de hecho Dios lo presentó, no porque era un favorito, pero Dios lo presentó para ser el patriarca y el padre de muchas naciones de la fe. Así que ambos estaban de acuerdo en que él era un modelo de fe bíblica. Ambos estaban de acuerdo en que él era un modelo de piedad genuina. Esta es la razón por la que Pablo comienza a presentar a Abraham. Ahora,
para desarrollar el capítulo 3, el capítulo 4, vamos a presentar 3 puntos fáciles. El primero es que Abraham no fue justificado por las obras. Eso nos habla el versículo 1 y 2. Abraham no fue justificado por obras. Segundo punto que vamos a considerar, Abraham fue justificado por su fe, versículos 3 al 5. Y el tercer punto es que la justificación trae bendición. Pero no se dejen engañar por este tercer punto. No estamos promoviendo el evangelio de la prosperidad. Vamos a ver de que realmente la justificación trae bendición en un sentido espiritual. Y eso nos habla los versículos 6 al 8. Bien, hermanos. El versículo 1 nos dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? Un malentendido judío común en la época, mientras se escribía el libro de Romanos, era que Abraham, como he dicho ya, y va a sonar algo repetitivo, pero Pablo lo lleva a cabo de esta manera para aclarar su argumento, que Abraham había sido justificado por las obras. Ese era el malentendido que había en la época. Y no creo que solo sea algo que compete a la generación de aquel entonces, sino que también nosotros y muchas personas en el mundo tienden a pensar de que la salvación es llevada a cabo por medio de los méritos propios, ¿verdad? Incluso quizás antes de venir a Cristo, nosotros hemos escuchado discursos como, ¿sabes? Si soy una buena persona, puedo llegar al cielo. ¿Sabes? Creo que si hago las cosas bien, creo que puedo tener un lugar en el cielo. Hemos escuchado una serie de discursos como ese. Así que el malentendido en aquel entonces era que Abraham había sido justificado por las obras. Y en la tradición judía incluso se decía que Abraham fue perfecto en todos sus caminos delante del Señor. Una fuente judía dice en Jubileo 23:10, Abraham fue perfecto en todos sus tratos con el Señor y se ganó el favor de su justicia a lo largo de su vida. Si esto no es atrevido, escuche también lo que dice 1 Macabeos 2:52. ¿No se encontró a Abraham fiel cuando fue probado y se le consideró justicia? En un sentido, la idea judía era de que tanto Abraham como cualquier persona judía podía ser justa delante de Dios a través de la realización de sus obras y a través de sus buenas acciones, a través del altruismo. Si uno hace lo correcto o si uno incluso obedece a la ley, uno puede ser acepto delante de Dios. La segunda comisión que tuve para ustedes al iniciar esta predicación era que por favor se deshagan de ese pensamiento. Las obras juegan un papel consecuente en la salvación. Las obras son la manifestación consecuente de haber sido salvo. Eso es la consecuencia de que nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios. Y como dijo Jesús, ese es el fruto de que todo creyente debe dar. Pero eso no es la causa por la que nosotros somos salvos. La causa, como Pablo está desarrollando este capítulo, es a que la fe juega un papel importante en el programa de la salvación. Así que Pablo en el capítulo 4 argumenta en contra de esta idea común. Él está diciendo de que Abraham no había sido justificado por las obras. Y por ello es importante tener un boceto claro de la historia de Abraham. Él nos está diciendo a través de esta serie de versículos de que en primer lugar Dios había escogido a Abraham y lo llamó de la tierra de Ur para prometerle una tierra y prometió bendecirlo a través de la fe. El segundo punto que él se propone a desarrollar para que nosotros tengamos una idea clara del boceto de la vida de él es a que también Dios cuando lo llamó le pidió que tuviera fe para que tuviera hijos. De nuevo, la fe está ejerciendo un papel importante, no sus obras. Y en tercer lugar, otro boceto claro a tener en cuenta en la exposición de esta serie de versículos es a que Dios pidió fe de Abraham
cuando Él le dijo que sería el padre de muchas naciones y cuando pidió la circuncisión como signo de su pacto. En estos 3 puntos, Pablo está diciendo de que nosotros debemos tener una idea clara del boceto de la vida de Abraham para entender de que la fe es el instrumento pionero en el programa de la salvación. Así que dediquémonos entonces a desarrollar ahora sí el primer punto. Abraham no fue justificado por sus obras. De nuevo, verso 1. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pablo hace un poco de exposición expositiva de Génesis 15, porque en Génesis 15 se dice de que Abraham había sido justificado por la fe. Así que él dice de que si Abraham hubiera sido salvado por sus obras, él ciertamente tendría de qué jactarse y decir: señores, yo soy el ejemplo viviente de lo que es ser salvo por mérito propio. Y él está argumentando en contra de esa idea. Pero ¿qué es o cuál es la realidad de Abraham? Lo cierto es que Dios lo sacó de la tierra de Ur de los caldeos porque era una nación pagana, era una nación politeísta. Y sin embargo, a pesar de que Abraham era una persona malvada y no justa como cree el pensamiento judío, Dios lo justificó, no por sus obras, claro está, sino a través del instrumento de la fe. Y la palabra que Pablo está usando acá y que vamos a ver en estos versículos es que él ha acreditado, y aparece algo así de 5 veces entre los versos 3 al 8. Y esta palabra es una palabra usada en términos de contaduría para decir de que por su gracia divina Dios ha extendido y ha literalmente puesto la justicia a la cuenta de Abraham. Ha puesto la justicia de Cristo a la cuenta de Abraham y al mismo tiempo Abraham depositó sobre Cristo todos sus pecados. Es decir, que Dios está considerando un estatus de justo a Abraham cuando él creyó. No por lo que hizo, sino porque creyó. Ese es el instrumento necesario. En un silogismo hipotético podemos decir entonces de que si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, él tendría de qué jactarse. En una premisa mayor, nosotros, si hacemos bien las cosas, ciertamente tendremos de qué jactarnos delante de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es la conclusión que se deriva de eso? Es lo que Pablo está diciendo acá. Él prosigue a demostrar de que ninguna persona, como tampoco Abraham, puede ser justificado por las obras. Así que él dice de que la conclusión de que los judíos están sacando respecto a que él es salvo por las obras no es cierta. Y eso es lo que nosotros también debemos considerar. Ninguna persona en el mundo tiene algo de que gloriarse delante de Dios. Ninguno de nosotros. Ciertamente no es necesario indagar mucho en nuestras vidas, pero nosotros sinceramente e internamente podemos decir: sí, soy pecador por naturaleza y por elección. En pecado me concibió mi madre, pero yo también contribuyo a mi deterioro. Pero gracias a lo que Él se está proponiendo a desarrollar y al sacrificio de Jesús, nosotros podemos decir de que nuestra salvación no descansa en lo que hacemos, sino en lo que Cristo ya hizo. Y esto debería darnos un consuelo a nuestras vidas, porque independientemente de cuánto nosotros nos quedemos cortos de nuestro estándar de hijo de Dios, ciertamente la gracia de Dios cubre nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y por favor, tampoco eso debe malentenderse en el sentido de que debemos pecar tanto cuanto querramos, porque hay suficiente gracia para todos. Si pensamos de esa manera, ciertamente se podría dudar de que una persona es salva, porque lo que se deriva de la salvación son las obras, aunque eso no sea el instrumento necesario para la salvación. El segundo punto es que Abraham fue entonces justificado por su fe. Versículos del 3 al 5. Pues ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su
Para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino que algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. El versículo 3 es instructivo, porque Pablo hace una pregunta: ¿qué dice la Escritura? Esta interrogante y la respuesta que él brinda después de eso nos recuerdan una serie de cosas respecto a la teología de la Escritura. Él nos está diciendo, en primer lugar, al utilizar esta interrogante, de que la Escritura es el instrumento necesario para discutir y comenzar a hablar en todo asunto de materia de fe y práctica. No es lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos, sino que para llevar a cabo cualquier argumento, él está diciendo qué es lo que dice la Escritura, y así se propone a refutar lo que el pensamiento judío está diciendo respecto a la justificación. Él está diciendo de que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios y que es un libro unificado, y que gracias a de que la palabra de Dios es un libro unificado, él puede valerse de figuras como Abraham para demostrar a los creyentes de su tiempo de que esta es la manera como Dios ha obrado a lo largo de la historia de la redención. Dios justificando a personas malvadas a través de la fe. Y desde un comienzo, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, comenzamos a darnos cuenta de la clase de persona que era Abraham. Y aunque realmente es el patriarca y representante de la fe, como lo presenta el Antiguo Testamento, él ciertamente no estaba buscando de Dios cuando Dios lo sacó de la tierra de Ur. Y es probable de que Abraham nunca hubiese escuchado del Dios verdadero, a no ser de que Dios hubiera intervenido en su vida. Abraham, en un sentido, parecía sentirse satisfecho con el estilo de vida de que él estaba viviendo. Cuando Dios llamó a Abraham por primera vez a salir de la tierra de Ur, que era una ciudad completamente pagana e idólatra, se estima, de acuerdo a algunos arqueólogos, de que en esa ciudad habitaban algo así de 300,000 personas, ninguna justa. Y además de eso, esta era una ciudad muy importante en términos de comercio. Era una ciudad muy bien educada, por lo que podemos decir de que en esta ciudad habitaban personas tan sofisticadas que por supuesto no necesitaban de la salvación de Dios, menos de tener un trato y una comunión cercana con Dios. Así que decir de que Abraham era una persona justa y que en todos sus tratos él era recto delante del Señor es una mentira. Él en ninguna manera estaba buscando delante de Dios. Y es obvio de que Abraham fue criado en el paganismo, por lo que nos dice el libro de Josué. Dice de que su padre Taré era un idólatra. Sí que se entiende de que Abraham era una persona pagana. Y aquí Pablo nos está diciendo de que Dios llamó a Abraham no por sus obras, ni por ninguna razón especial, sino porque a él le plujo en el beneplácito de su gloria llamar a pecadores al arrepentimiento por medio de la fe. Él está utilizando esta figura para decir que aunque nosotros busquemos en cualquier punto de las Escrituras el ejemplo de Abraham como una persona piadosa, no vamos a encontrarlo. Dios escogió a Abraham porque esa fue su voluntad divina. Y eso, hermanos, no requiere de ninguna explicación o justificación. La única garantía que tenía Abraham para seguir a Dios es de que él iba a ser fiel a sus promesas. En ese sentido, Abraham por la fe abandonó su seguridad temporal por un futuro incierto. En ese sentido, por la fe, Dios le llamó a salir de esa tierra y él por la fe emprendió esa larga travesía que tomaría muchos años. La fe de Abraham no era perfecta. Y la fe de muchos de nosotros tampoco es perfecta. Cuando venían las pruebas a Abraham, él se fiaba de su propio conocimiento y se fiaba de su propia voluntad. Algo de eso vemos cuando en el Antiguo Testamento se menciona
de que había hambruna y había una gran escasez en la tierra, y él decidió huir a Egipto en lugar de acercarse a Dios. Su fe, aunque ya tenía un lugar dentro de la familia de Dios, también era débil. La fe de él no era perfecta. Además de eso, vemos de que a través de la historia de Abraham, Dios siempre va a cumplir sus promesas. Y aunque él no deba ser el modelo de hombre espiritual a seguir, si es un ejemplo de modelo de fe para la vida de todo creyente. Y aunque muchas veces titubeó y se debilitó, él siempre regresaba al Señor. Y el Señor continuaba renovando sus promesas, no a través de las obras, sino a través de la fe. Y de esta manera es como Dios le capacitó por medio de su Espíritu Santo para responder a él por fe. Esta acción, la fe, fue la acción que Dios utilizó para tomar su vida como justa, no las obras. Y en los versículos 4 y 5 se presenta una contradicción a la tradición judía. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Pablo acá está proporcionando una aplicación general del estatus de Abraham, para que todos nosotros lo consideremos. Y acá el punto de él, de nuevo, es claro. Cuando una persona trabaja y su empleador le paga un salario, esta persona está bajo un sistema de pago-recompensa. Pero la salvación no se basa en un sistema de pago-recompensa. Si tú trabajas 40 horas, tu empleador, bajo el amparo de la ley, está en la obligación de pagarte por eso de que tú hiciste, porque tú estás trabajando para obtener un mérito delante de él. Pero en la salvación eso no es posible. Además de nosotros no tener nada que ofrecer para obtener algo, nosotros no hemos trabajado en absolutamente nada para ser partícipes de la salvación. No contribuimos en nada a nuestra salvación, excepto el pecado que la hizo posible. Y él lo que está diciendo es que a través de esta ilustración, ninguna persona puede ganarse la salvación delante de Dios, incluso ni personas como Abraham. Si el hombre fuera capaz de salvarse a sí mismo por sus obras, entonces la salvación por gracia sería una realidad aparte delante de Dios. El propósito primordial del hombre, el propósito primordial del Evangelio, hermanos, no es ni siquiera salvar al hombre, sino traer gloria a Dios. El propósito primordial del Evangelio no es salvar a los hombres, sino glorificar a Dios. Dios salva únicamente a la persona que confía en la obra de su Hijo Jesucristo. Dios no salva a los importantes hasta que ellos confiesen que son nada. Y hasta que una persona no confiese de que es impía y que ha transgredido la ley de Dios, como también lo hizo Abraham, entonces esa persona no es candidata para recibir la salvación, porque esa persona todavía sigue confiando en su propia bondad. Debido a que Dios acredita la justificación y las obras de Cristo al creyente, Dios acredita las obras malas del hombre a la cuenta de Cristo. Y si nosotros pensamos de que la salvación puede ser heredada o acreditada a través de nuestras obras, entonces al mismo tiempo deberíamos decir de que la salvación de Cristo no pudo haber sido posible, de que ese sacrificio entonces también fue en vano. Antes de la cruz el pecado del creyente era pagado por anticipación al sacrificio expiatorio de Cristo, y luego a partir de la cruz el creyente ha sido y puede gozar de la salvación con un pago por adelantado, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces, la idea de la justificación hasta este punto es a que, aunque las personas se esmeren en compensar y ser encontradas justas delante de Dios, eso no basta. No es de que nosotros contribuimos 80% con nuestras obras y el sacrificio de Cristo representa el 20% restante. El Evangelio
en el Evangelio se presenta de que Jesús cumplió toda la deuda y la mora delante de Dios. Él purgó la mora delante de Dios, toda la mora que estaba acreditada a nuestra cuenta. ¿Qué se deriva de eso? Versículos 6 y 8, que la justificación trae bendición. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuando dice: dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Pablo añade al hilo de su exposición también una figura de contrastes, como lo es David, un hombre de muchos colores. Y ojo que esta cita que Pablo está utilizando del Antiguo Testamento hace eco del Salmo 32, cuando David pecó en contra de Urías. Él elevó esta oración y elevó estas palabras delante de Dios para suplicar por perdón, porque también él no era una persona justa delante de Dios. Y Pablo se vale de estas palabras para decir de que así como Abraham fue justificado por la fe, también David está siendo justificado por la fe, no por las obras. Así que al añadir la historia de David, Pablo está demostrando de que la salvación por la fe atraviesa toda la historia de la redención. Y esto lo hace con el fin de establecer de que incluso el rey más importante que existió en la tierra de Israel entendió y enseñó que la justificación es por la fe solamente. La bienaventuranza de la que está hablando David es que nosotros no hemos ganado nuestra salvación, sino que la hemos recibido. Y hermanos, no dejemos de maravillarnos ante esto, que es un testimonio vivo de nuestras vidas. El punto clave que se está desarrollando en los versículos finales, entre el versículo 6 y el 8, es que las personas son bendecidas por la salvación. No ganan nada, sino que ellas reciben, porque es un regalo que puede cubrir nuestros pecados. Dios, a través de la justificación por la fe y por nosotros creer en Jesús, nos ha aceptado, y también nosotros ya no tenemos nada de qué avergonzarnos delante de Dios. En ese sentido, tú, hermano creyente, estás perdonado y estás cubierto, porque la justicia de Cristo ya ha sido acreditada a tu cuenta. Pero tú, hermano que estás sin Cristo, hay una serie de listas y pecados que Dios tiene en tu contra. Y ciertamente, si no crees en Jesús por medio de la fe, irás al infierno. Nuestras obras no contribuyen en absolutamente nada. Por favor, no te valgas de ellas para tratar de ganar tu salvación. Ya Pablo ha probado hasta este punto del capítulo 4 de que eso no es posible por medio de la figura de Abraham. Y él está enfatizando a través de David que el perdón de los pecados es posible a través de la fe. Y hasta este punto la idea dominante de Romanos es de que Dios ha atribuido la justicia de Cristo a nuestro favor. Abraham fue justificado por la fe únicamente, y David fue justificado únicamente por la fe, y todo creyente antes y después de ellos también va a ser justificado por medio de la fe. La fe de un pecador es aceptada por Dios en su gracia y es contada como justicia delante de Dios. Y yo sé de que este pasaje ha sido muy complejo, pero hermanos, ¿qué podemos extraer luego de toda esta complejidad teológica que se presentó? Porque lo ha sido. ¿Qué podemos sacar de estos 8 versículos para aplicar a nuestras vidas? ¿En qué podemos reflexionar para aplicarlo y comenzar a ejercer eso el día de ahora? Se derivan muchas cosas. Una de ellas es que nunca superemos la buena noticia de la justificación por la fe. Nunca superemos la buena noticia de la justificación por la fe. Debemos alabar a Dios gracias a que Jesucristo fue resucitado, porque eso nos hace aceptos delante de Dios y eso perdona nuestros pecados. Debemos maravillarnos en esta gracia todos los días de nuestra vida. Nunca
debemos decir de que hay un énfasis demasiado exagerado en la justificación por la fe. No, debe hacerse un énfasis exagerado en la justificación por la fe. Y nunca debemos superar, nunca debemos decir, oh, yo ya entendí todo. Debemos vivir y seguirnos maravillando en esta gracia. Además de eso, tampoco debemos superar el hecho de que somos parte del pueblo de Dios. Por la fe en el Mesías resucitado, no solo somos justificados personalmente, sino que también, como he dicho ya, somos incorporados al pueblo de Dios. De modo que la salvación, además de hacernos aceptos delante de Dios, también nos hace parte de la familia de Dios. Y no superemos el hecho de que somos parte del pueblo de Dios. Hermano, tú que has sido perdonado y te has arrepentido y has depositado tu fe en el Señor Jesucristo y has sido justificado por la fe, formas parte de la familia de Dios. Por favor, no superes ese hecho en los días cotidianos de tu vida. En tercer lugar, debemos permitir que la doctrina de la justificación por la fe dé forma a nuestras vidas y a la vida de nuestras iglesias. ¿Por qué Pablo se ha dedicado a pasar tanto tiempo en el tema de la justificación? Y quizá vamos a soñar con la justificación ahora en la noche. Pero ¿por qué Pablo se ha propuesto a desarrollar con tanto énfasis el tema de la justificación por la fe? Porque él quiere que esta doctrina dé forma a nuestras vidas y a la vida de nuestras iglesias. Él quiere que los romanos sepan y crean de que esta doctrina puede moldear nuestras vidas y quiere que la doctrina de la justificación por la fe afecte todos los sentidos de nuestra vida. En un sentido, Pablo estratégicamente está saturando con teología y evangelio a la iglesia de Roma y está diciéndoles a los creyentes o a la comunidad de la fe de que ellos son justificados y que a raíz de eso se deriva un mandato y esa que den forma a sus vidas. Hermano, da forma a tu vida a través de la justificación por la fe. Tu vida sí ahora tiene sentido. Haz que tu vida cuente para la gloria de Dios y el progreso del evangelio. ¿Cómo debería ser entonces esta comunidad de creyentes justificados? Esa es la otra aplicación. Debemos ser una comunidad de creyentes humildes. En los versículos 1 al 5, Pablo se ha dedicado a desbaratar y a tirar a la basura todo argumento de jactancia. Así que en esta comunidad de creyentes reunidas acá, debe existir la característica de la humildad. Él nos está diciendo de que la justificación por la fe socava todos nuestros intentos de jactancia. Él nos está diciendo de que la iglesia debe estar llena de sirvientes agradecidos, muriendo a ellos mismos, muriendo al ego y muriendo a la exaltación. Y que si de algo tenemos de que jactarnos, que sea en el sacrificio de Cristo. Además de eso, debemos ser un pueblo feliz, porque la justificación trae la más rica de las bendiciones. Y eso lo extraemos de los versos 6 al 8. Debemos ser comunidades de fe que sean conocidas por tener creyentes alegres a pesar de la adversidad. Debemos ser una comunidad de creyentes que esté deslumbrada por la gracia de Dios. Y ese fue el primer pedido que tuve para ti, hermano, al iniciar. No dejes de maravillarte de la gracia descomunal de Dios para tu vida. Recuerda de dónde has venido. Y recordemos de dónde Dios nos ha sacado a todos nosotros. Y no dejemos de maravillarnos las implicaciones que tiene, las implicaciones que se derivan de la justificación por la fe. Seamos un pueblo feliz a pesar de las adversidades, porque la justificación por la fe trae la más rica de las bendiciones. Seamos además un pueblo obediente, porque la justificación aclara el lugar de las obras y la obediencia. No debemos descartar las obras como poco importantes. Son importantes, pero son consecuencia. Mantengamos a la vista lo que leímos en Romanos capítulo 1, cuando Pablo dice la obediencia por la fe, o la obediencia que surge de la fe. Así que seamos una comunidad de creyentes obediente, porque lo que hemos visto respecto de la doctrina de la justificación aclara el lugar adecuado de nuestras obras en el programa de la salvación. Nuestro compromiso consiste en que nosotros
debemos ejercer obras como consecuencia de haber sido salvos. Somos justificados por la fe, pero la fe jamás está sola, sino que también está acompañada por obras. Además, hermanos, seamos un pueblo misionero, porque la justificación por la fe abre el camino para que también las naciones sean parte de la familia de Dios. Nosotros, como he dicho ya, además de haber sido encontrados justos delante de Dios, también hemos formado parte de la familia de Dios. De eso se deriva de que nosotros personalmente hagamos de esta doctrina un ejercicio de evangelio misionero para que las demás gentes de otras naciones se integren también como parte de la familia de Dios. Porque la promesa abrahámica en Génesis 12 es que todas las familias de la tierra de distintas clases políticas y de distintas etnias iban a formar parte de la familia de Dios. Nuestro compromiso global no consiste en adherirnos o conformarnos a la cultura estadounidense, ni siquiera a la cultura hispana. Nuestro compromiso como creyentes consiste a creer en el Evangelio y a vivirlo en nuestra propia cultura. Con la inversión de nuestras vidas, hagamos de esta doctrina el ejercicio de una obra misionera, que las demás personas conozcan y crean de que hay un solo camino, una sola fe, un solo mediador y una sola salvación. Que hay un camino disponible para todas las naciones del mundo si se arrepienten. Finalmente, hermanos, lo que podemos extraer de este pasaje es a que seamos un pueblo lleno de esperanza y de fe, porque la justificación por la fe nos recuerda el poder, la gracia y la fidelidad de Dios. Nuestro Dios cumple sus promesas. Y como desarrolló Pablo en este capítulo 4, con demasiada antelación poniendo a Abraham en el centro, Dios cumple sus promesas y en ese sentido Dios cumplió su promesa a Abraham, que las familias de la tierra iban a ser injertadas al pueblo de Dios. Y asimismo Él seguirá cumpliendo sus promesas a los creyentes, porque todas sus promesas en Cristo son sí y amén. Así que, para cerrar este tiempo, deberíamos ser capaces de responder a preguntas como: ¿qué se diferencia esta fe de otras religiones del mundo? ¿Qué dice Pablo en este capítulo que hace que Dios sea tan digno de confianza? ¿Y qué efectos debería tener la justificación por la fe sobre el pueblo de Dios? Y aún más, ¿seguiremos confiando en nuestras obras o vamos a rendirnos a los pies de nuestro Creador a través de la fe? Esas son preguntas que solo nosotros podemos contestar. Y de eso se trató el capítulo 4 del libro de Romanos. Oremos. Padre eterno, buen Dios, gracias por la oportunidad que nos has dado de estar acá. Gracias, Padre, por lo que nos has enseñado a través de tu palabra esta mañana y porque en carne y hueso hemos visto de que toda la teoría de que Pablo ha estado hablando hasta este momento ha finalmente cobrado sentido y ha finalmente tenido colores y matices. Nos has presentado que a través del ejemplo de Abraham, todo creyente puede ser salvo a través de la fe. Gracias por la enseñanza que nos permitiste desarrollar en esta mañana y a rendirnos a ti, porque no tenemos absolutamente nada que ofrecerte. Pedimos perdón por nuestros pecados y, Señor, como creyentes, ayúdanos a jactarnos en la obra expiatoria de tu Hijo, de tu excelentísimo Hijo, y no en nuestros esfuerzos humanos o intereses personales. Que sea Él el único motivo o razón de jactancia. Al mismo tiempo pedimos que las implicaciones que se derivaron de este capítulo puedan ser una realidad práctica en nuestras vidas, Señor, a través de las reflexiones brindadas. Pedimos que nos ayudes a llevar el mensaje de esperanza para que las demás familias y naciones de la tierra puedan ser integradas a esta familia de justificados.
En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga.